Génesis, clase 8, audio 5. Muy bien, estamos continuando acá con la historia de Génesis, estamos en el capítulo 44. Tenemos el segundo encuentro de José con sus hermanos, esta vez Benjamín con ellos. Por fin, ahí José había conocido a su hermano, que no sabía que él tenía, y José ahí iba a llevar a cabo su plan, ¿no? Y entonces vamos a leer allí a partir del versículo 1. Dice así: Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Y habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y siga a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Y por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que vive mi señor, y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó, y desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Ellos entonces rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Y vino Judá con sus hermanos a la casa de José, y aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y él les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Muy bien, vamos a parar aquí por ahora la lectura. Y entonces aquí tenemos el plan de José. Habían almorzado, José se había emocionado, quebrantado su corazón al conocer a su hermano menor, allí a Benjamín, y él ahí va a ejecutar este plan, ¿no? Va a ejecutar este plan para que José se pueda quedar con él, ¿no? Y entonces él ahí va a hacer que le vuelvan a poner el dinero en los costales como la primera vez, el dinero que hubieran traído para pagar el trigo y todas las provisiones que se llevaban de vuelta. Pero además, él ahí hace que una de las copas que él tenía, la expusieran en el costal de Benjamín, ¿no? Y después que ellos se van, José manda a su mayordomo a que lo persiga y que los acuse de robo. Y entonces ahí tenemos la situación, por fin los 11 hermanos, ahí los 10 hermanos, perdón, los 11 hermanos con Benjamín, ellos van ahí a salir, ¿no? Todos, esta vez todos libres, ya no había ningún rehén allí, Simeón había sido liberado, quizás aparentemente aliviados, pensando, bueno, finalmente salió todo bien, volvemos con nuestro padre, estamos llevando las provisiones y bueno, y quizás aliviados, pero bueno, no sabían lo que les esperaba, ¿no? Y ahí cuando les alcanza el mayordomo, los acusa y ellos ahí indignados dicen: ¿cómo vamos a robar? Y ahí se apresuran a decir, ¿no? Dice: bueno, nosotros no hicimos nada, si vos encontrás lo que le robaron a tu señor, bueno, aquel a quien que lo robó, que muera, y todos nosotros seremos siervos. ¿No? Pero el mayordomo dice en el versículo 10: ahora también sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Es interesante porque lo que ellos propusieron fue otra cosa. Ellos dijeron: en quien se hallare la copa va a morir, que muera, y nosotros seremos siervos, además del Señor. Pero el mayordomo dice:
No, no, no. Va a ser como ustedes dicen, pero en el que se hallare la copa será siervo, no va a morir, y ustedes se pueden ir. Ustedes serán sin culpa. Ahí tenemos el plan de José. Aquel que se robó mi copa va a quedar como un esclavo aquí, y el resto se pueden volver y serán sin culpa y se pueden seguir su camino. Bueno, entonces ellos ahí se apuran, cada uno ahí abre su costal, y entonces la copa ahí aparece en el costal de Benjamín, ¿no? Y qué tremendo habrá sido ese momento, ¿no? Y para Benjamín, obviamente, pero para todos los hermanos, ¿no? Ellos habían logrado convencer a Jacob de que lo dejaran venir a Benjamín. Recordamos que primero Rubén, al principio se había dicho, bueno, que mueran mis hijos y yo no te lo vuelvo a traer, pero después Judá es el que va a salir de fiador y va a decir, yo te lo voy a traer, si no voy a ser culpable para siempre, ¿no? Como comprometiéndose que Benjamín iba a volver, y ahora Benjamín se iba a quedar. Entonces ahí, ¿qué iban a hacer estos 10 hermanos culpables, ¿no? Iban a abandonar a Benjamín, iban a dejarlo y volver allí a sus casas. Esta vez no lo iban a hacer, no iban a hacer con Benjamín como hicieron con José, ¿no? Sino que todos se vuelven allí a hablar y a suplicarle a José por esta situación, ¿no? Y cada uno entonces rasgaron sus vestidos, una señal de quebranto, una señal de dolor, ¿no? Y todos vuelven a la ciudad y encuentran a José. Él les dice qué es lo que hicieron, y entonces en el versículo 16, Judá, aquel que ahí lo vemos al frente de estos 10 hermanos, ¿no? Porque dice, volvió Judá con sus hermanos, dice el versículo 14, lo vemos ahí a Judá como el principal. Entonces Judá dice, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Y ahí tenemos el fondo de la cuestión, ¿no? Lo que Dios venía trabajando en sus corazones, y lo que ellos ya tenían una convicción que esto era el dedo de Dios, ¿no? Y en realidad no estaban equivocados, ¿no? Dice, Dios ha hallado maldad en tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y aquel en cuyo poder fue hallada la copa, ¿no? Ellos ahí dicen, bueno, esto no sabemos qué pasa, no sabemos qué es lo que está pasando, pero Dios es el que nos está dando el pago, el que encontró maldad, y entonces ahora todos somos tus siervos, ¿no? Y José les responde y dice, no, solamente en el que fue hallada la copa es mi siervo, ustedes váyanse en paz a vuestro padre. El plan de José era, bueno, ustedes váyanse, Benjamín queda acá. Seguramente una vez que se fueron, José iba ahí a hablar con Benjamín, no iba a ser ningún siervo, le iba a revelar que era su hermano, y dice, bueno, le iba a contar lo que sus hermanos habían hecho con él, que lo vendieron, y él, vos te vas a quedar acá conmigo, y bueno, y que Dios se apiade de ellos, ¿no? Ese era el plan de José, ¿no? Pero ahí vamos a ver a Judá ahora. Él va a contarle a José la situación de Jacob, y lo que él se había comprometido, ¿no? Y entonces vamos a ver ahí que Dios también va a obrar en José. Así que vamos a leer allí a partir del versículo 18. Dice así, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tus siervos, porque tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, y le contamos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento,
Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Iremos, pero no podremos ver el rostro de aquel varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso que de cierto fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Bueno, muy bien. Y aquí tenemos entonces, a José ofreciéndose como sustituto, ¿no? Un hermoso tipo también de redención. No, perdona, a Judá ofreciéndose como sustituto de Benjamín, diciendo, no, yo me quiero quedar, yo, por favor, que yo me quiero ocupar el lugar de Benjamín, ¿no? Que yo ser el siervo y que él salga libre, ¿no? Y acá un Judá quebrantado dice, yo me quedo de esclavo, ¿no? Y vemos todo el obrar de Dios en la vida de Judá y también de sus hermanos. Pero esto va a quebrantar el corazón de José. O sea, en realidad Dios va a quebrantar el corazón de José, ¿no? Y lo vamos a ver en el siguiente audio. Pero realmente el plan de Dios no era el plan de José. El plan de Dios era restaurar a toda la familia. No solo lograr un encuentro entre José y Benjamín, sino poder restaurar lo que se había roto y lo que aparentemente no tenía arreglo, ¿no? Dios puede hacer esos milagros. A veces nosotros podemos pensar que hay cosas que no tienen arreglo, ¿no? Quizás hay cosas en tu vida que quizás pienses, bueno, no tiene arreglo. Lo que hice, lo que rompí, no se puede arreglar. Bueno, quizás no entendemos lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer cosas tremendas, ¿no? Obviamente no se podía volver el tiempo atrás. Lo que había pasado, pero Dios podía hacer maravillas y lo iba a hacer. Y lo que había sido todo un desastre, Dios lo iba a transformar para gloria de su nombre y para bendición de su pueblo, ¿no? Y entonces ahí, estas palabras de Judá, él va a salir y va a decir, yo me quedo, yo salí de fiador. Le va a contar el amor de Jacob. Jacob no tenía nada que ver con lo que le pasó a José. Y este dolor de su padre también va a quebrantar a José, ¿no? Diciendo, mira, si él no vuelve, va a ser como que va a perder a su segundo hijo y va a ser fatal para Jacob, ¿no? Y si bien José quería quedarse con él, estaba la situación de su propio padre, ¿no? Y entonces ahí vemos, ¿no? qué es lo que esto va a desencadenar, ¿no? Y quizás acá podemos ver entonces que no hay mejor cosa que entregarse en las manos de Dios. Ellos ahí, en vez de decir y decir nosotros no robamos nada, no hicimos nada, no sabemos qué pasó, esto es un complot contra nosotros, que en realidad lo fue, pero ellos ahí pudieron darse cuenta que en realidad Dios estaba obrando, que Dios... ellos estaban cosechando lo que habían sembrado tantos años atrás y se entregaron, ¿no? Y se entregaron a decir, bueno, tenemos que pagar las consecuencias, vamos a pagar las consecuencias. No, por eso dice la palabra de Dios, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dios ha hallado maldad en sus siervos, ha hallado la maldad en tus siervos, le confesaron ellos a su hermano, ¿no? Y que realmente podamos entender que cuando confesamos, cuando nos ponemos a los pies del Señor, cuando
cuando esperamos solo en su misericordia, entonces Dios puede obrar maravillas, ¿no? Dice la palabra de Dios: al corazón contrito y humillado no rechazarás tú, ¿no? Y eso es lo que Dios nunca va a hacer. Así que, muy bien, vamos a entonces en el próximo audio a continuar con esta historia.